Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo están? Los saluda como todos los días lunes a las 11, bueno, en este caso 11:02, su profesor Elmer Flores. ¿Sí? ¿Qué tal, jóvenes? Espero que estén bien. Vamos a activar el chat para leer sus saludos. Hmm. Buenos días a Ángel Raúl, Hans Diego, Diana Lucía, Piero Alfonso. Así es, me quedé en Piero Alfonso. Uy, ya. Ariana Nicole, Marlene Palomino, Nancy Camila, bonito nombre, Camila. Así es, Nancy, es correcto. Ajá, de repente le enseñé, me imagino. A Milagros Neri, Matías Alfieri, Rosario Lilán, Shari Yomali, bonita combinación de nombres. Daniel Alfredo, y bueno, ah, a su hermano Nancy, qué curioso. Celina Abril, me gusta ese segundo nombre, Abril. Mm, Entonces le enseñé a su hermanito, Nancy. Sí, seguramente me habrá visto en alguna de sus clases. Bien, vamos. Está en todas. Bueno, en el mundo de la educación, sí, es verdad, Piero. Estamos en todas. Así que es probable que alguno de ustedes ver en el futuro. ¿Ah? Escuchó mi clase, Nancy. Muy bien. Algo. Sí, sí. No, historia es un curso eh, que me gusta bastante. Bien, jóvenes, vamos a presentar el material correspondiente. Gracias por sus palabras, Nancy. No me puedo sonrojar porque soy trigueño, pero estoy sonrojado. Sí, eso es lo bueno de ser trigueño, jóvenes. No se nota cuando me sonrojo. Ya que ven las partes positivas, jóvenes. Tengo bastante melanina. Soy más resistente al cáncer, jóvenes. Bueno, jóvenes, son las ventajas, claro, claro, claro. Sí, sí, todo tiene sus ventajas, jóvenes. ¿No? Curioso, ¿no? Hay gente que es trigueña y quiere ser clara, hay gente que es clara y quiere ser trigueña. Fíjense los bronceados que se meten algunas personas en las playas. Bueno, el punto es que nadie está conforme con lo que tiene, ¿no? Hay que tratar de ser feliz con sus propias características. Bien, pregunto, ¿se observa la primera diapositiva, jóvenes? Sí, Diga profe. sí, diga no. Perfecto, gracias. Tenemos entonces factores de la transformación del relieve. Geografía, semana 3. ¿Qué veremos el día de hoy? Estructura y dinámica de la geósfera, o como dicen los españoles, la geosfera. Como decimos atmósfera, hidrosfera, no me siento muy a gusto diciendo geosfera. Así que me disculpe la RAE, pero yo diré geósfera. ¿Le parece? Tengo su aval, joven, y su permiso de llamarle en clase geósfera, tildada en la O, al menos fonéticamente. Espero que sí. ¿Ah? Aunque dice la RAE que se escribe sin tilde. Geosfera. No sé, me suena medio raro, ¿no? La geosfera, parece otra palabra. Ya. No, no, yo me quedo en geósfera. Dos, fuerzas geológicas internas. Hablaremos de la deriva continental, la tectónica de placas y el vulcanismo. Y en la última parte, tomaremos conciencia sobre los desastres de origen sísmico y su impacto socioeconómico. Jóvenes, el sismo que remeció la capital el jueves último, a eso de las 5 de la tarde y algunos minutos,
¿recuerda finalmente de qué magnitud fue? Algunos creyeron al inicio porque se demoró el reporte del IGP, el que menos buscaba en Twitter, en Facebook o hasta en Instagram o por WhatsApp. ¿Cuánto habrá sido? Y se demoró regular, ¿no? En otras ocasiones, ocurrido el sismo, uno, es más, no tenía que buscar. En menos de un minuto, alguien ya lo colocaba como estado de WhatsApp. Increíble, ¿no? Bueno, hay gente que hasta eso lo toma como estado de WhatsApp, como si nadie se hubiera dado cuenta. O lo peor de lo peor, esos que escriben en los grupos de WhatsApp, temblor. Bueno, increíble, ¿no? Como si hubiese pasado desapercibido. Ah, como Shari, profe, yo puse temblor. Espero que no le hayan contestado mala, porque por ahí algún gracioso le ha dicho, uy, no sabía. No me digas, ¿ah? ¿A que sí? Anda. Pero bueno, a veces nos gana la emoción, ¿qué será, no? Temblor. Y lo peor todavía, ¿no? Con una O hacia el infinito. Oh, temblor todavía. Bueno, jóvenes. Sí, fue de 5.5. 5.5. Y lo primero que la gente comenzó a hacer es memes con respecto a la supuesta persona que debió haber enviado el reporte. Salía alguien durmiendo, ¿no? Mientras, y alguien ahí en los brazos en los brazos de Morfeo. Ya, pero recuerde algo, más allá de la broma. Esta alerta, alarma que se activó en los celulares de los peruanos, en más de 30 millones de celulares, la semana antepasada, ¿se trató de qué? ¿Del establecimiento ya de un sistema de alerta o la puesta en prueba de lo que va a ser un sistema? ¿Qué fue lo que ocurrió la semana antepasada cuando todos nuestros celulares parecían poseídos, ¿no? Por el dios de las tinieblas, por el maligno. Profe, se ha exorcizado, profe, no, lo quiero pagar y nada, no se puede. ¿Ah? Jóvenes, fue una prueba. Se encuentra en estado de todavía una especie de marcha blanca. Es como el tren eléctrico, o es como será la línea 2 una vez que ya esté funcionando. Primero tiene que haber un periodo de prueba, ver hierros que puedan ocurrir, problemas que se susciten al respecto. Ajá. O sea, vamos a esperar todavía por lo menos unos meses para que este sistema que está a prueba pueda ser ya establecido formalmente en nuestro país. Pero yo digo algo más. ¿Sabe usted realmente en qué se basa este sistema? Es muy sencillo y se lo cuento, porque no está en ninguna parte del boletín ni en el PPT. Es algo más actual. Pero yo creo que si usted está totalmente eh, concentrado, lo va a entender. Dígame, ¿las ondas sísmicas presentan algún tipo de velocidad? Y la respuesta es categóricamente sí. Las ondas sísmicas tienen una velocidad. ¿Alguno de ustedes sabe más o menos cuál es la velocidad promedio de una onda sísmica? Cambio de pregunta. Un peruano, especialmente de la costa, debería, subrayo esa palabra, debería saber un dato como ese o no, si estamos en la zona más sísmica del planeta. La costa peruana es parte del Fuego del Pacífico, donde ocurre más o menos el 80% de los mayores terremotos en la historia. Entonces no estamos en cualquier lugar. Ejemplo, si su casa estuviese
en lo que se conoce como el callejón de los huracanes y los tornados en Estados Unidos? Pregunto yo, sabiendo que ese es su medio, ¿tendría usted que tener conocimiento acerca de huracanes o no? Si usted viviese a los pies de la Cordillera Blanca, tendría que saber acerca de naturaleza, génesis y proceso de lo que es un aluvión. Si usted viviese a pocos metros del mar, tendría que saber acerca de cómo evacuar en caso de un tsunami. En todas las preguntas que he realizado, la pregunta es sí, deberíamos saber, ¿correcto? Vuelvo a la primera pregunta. ¿Sabe usted a qué velocidad se mueve en promedio una onda sísmica? No sabemos, pero deberíamos. ¿Esa información acaso, saber esa información acaso, no salvaría el mayor número de vidas? A veces nos llenamos la boca diciendo, amo a mis padres, amo a mis hermanos, mi familia es primero. Si nuestra familia es tan importante, pregunto yo, ¿por qué no tomamos en serio los simulacros con respecto a sismos? ¿Recuerda usted cuál el tipo de participación en el último simulacro cuando usted estaba en el colegio en clases normales antes de la pandemia? Imagino que usted estaba en segundo de secundaria, tercero de secundaria o menos todavía. Dígame la verdad. En el último simulacro en el cual usted participó, seguramente en el año 2019, sea donde sea, ¿usted notó que en la mayor parte de las personas lo tomaban en serio? He ahí el problema. No tenemos conciencia cívica. Correcto, Ángel, pura chacota, es verdad. Y había una planificación previa. ¿Cuál? Se supone pues que tales personas hacían de heridos y otros de repente de personas fallecidas. Bueno, los que estaban en camilla supuestamente heridos se reían, los que tenían que rescatar estaban con su smartphone, whatsappeando, otros se tomaban selfies. En los colegios, los más avesados decían, uy, este es el momento de escaparnos del colegio, van a abrir el portón, ya, apenas abren el portón, nos disparamos por la izquierda, nos encontramos al otro lado. ¿O me equivoco, jóvenes? ¿Todo lo que estoy diciendo es mentira? ¿Estoy exagerando? Creo que no. Por ahí, los más tranquilos. Hay que demorarnos para que no tomen el examen que tocaba después. Si evacuamos rápido, nos toman examen. Y hay que hacer hora. Increíble. ¿Usted, Celina Abril? No puede ser, Celina. Me imagino que está bromeando. Bueno, jóvenes, de nuevo. Un sismo, un sismo se mueve a 6, 7 kilómetros por segundo. La información se mueve a qué velocidad. Usted dirá, profesor, depende, pues. Si es una persona que desde un cuarto piso con un altavoz comienza a comunicar cosas a las personas, la información se moverá según la velocidad de las ondas acústicas, según la velocidad del sonido. Ya, puede ser, pero jóvenes, en el mundo actual, la velocidad más rápida a la cual se mueve la información es o no acaso a la velocidad de la luz, gracias a la fibra óptica.
que envuelve todo el planeta y hace posible la Internet. ¿Es correcto lo que jóvenes? La información, ¿acaso no viaja de un lugar, de un punto al otro de la Tierra en menos de un segundo, gracias a la fibra óptica? ¿Cómo es que usted se entera de un evento en Ucrania, en tiempo real aquí, o en Indonesia, en Canadá, en Madagascar o en Lima, Perú? Porque la información viaja a la velocidad de la luz por fibra óptica. Y dígame, ¿a qué velocidad se mueve la luz? Todos sabemos a aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, ¿qué viaja más rápido? ¿La información o las ondas sísmicas? ¿Qué viaja más rápido? ¿La información o las ondas sísmicas? La información. Si contamos con los equipos adecuados, podemos entonces hacer que la información llegue antes que la onda sísmica a la superficie. A eso quiero llegar. En eso se basa el sistema que ha sido puesto en prueba hace 2 semanas y que va a demorar todavía en adecuarse. Entonces, ¿qué viaja más rápido? Preguntaba yo. ¿La información o hacia la superficie? La información. ¿Y cuánto podríamos nosotros sacarle de ventaja a las ondas sísmicas que llegan a la superficie? Veamos. Hemos trabajado con qué cifra, le dije yo, con 6 kilómetros por segundo, ¿correcto? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? 6 kilómetros por segundo. Diga sí, diga no. ¿Qué significa 6 kilómetros por segundo? Que para recorrer 6 kilómetros se demoró un segundo, ¿correcto? 6 kilómetros por segundo. Que para recorrer 6 kilómetros se empleó un tiempo de 6 segundos. Muy bien. Ya. Pero un foco de terremoto, un foco, un hipocentro, no suele ser tan super todavía. Ya. ¿Qué le parece si le ponemos 60 kilómetros? Si el hipocentro de un terremoto, de un sismo, está a 60 kilómetros bajo nuestros pies, ¿cuántos segundos implican? Si en 6 es 1, en 60 kilómetros, 10. Ya, ahí tiene una referencia. Entonces, gracias a ese sistema que se va a emplear en el futuro en el Perú, más o menos con cuánto contamos, ¿no?, para hacer algo importante. Si ese sismo es de 60 metros de profundidad, contamos con cuánto tiempo, jóvenes. Con 10 segundos. ¿Y qué pasa si es solo de 30 kilómetros de profundidad? ¿Con cuánto contamos? Si fuera solamente de 30 kilómetros, solamente 5. Ese es más o menos la variable. 6 segundos, 7 segundos, 10 segundos. Si tenemos suerte, 12 segundos. Póngale ese rango. Tenemos entre 5 y 12 segundos. Pregunto yo, así como actualmente nos comportamos la mayor parte de peruanos con respecto a un simulacro, ¿nos servirá realmente el sistema? Así como estamos ahora. La tecnología nos va a ayudar con 5 a 12 segundos. Pero la forma como nosotros actualmente nos comportamos, por la forma como nos comportamos, nos será de mucha ayuda. 5 segundos, ¿cree usted? Bueno, le doy mi apreciación. Yo creo que no. Así como estamos, así nos den 1 minuto, 60 segundos, igual la gente, ¿no? No le va a sacar provecho. Y eso es lo lamentable. Tener la tecnología, todavía no la tenemos implementada, pero contar con la mejor tecnología y por cuestiones humanas, no saber aprovecharlo. ¿Cree usted que en Japón 5 segundos serían bien utilizados por parte de la ciudadanía? ¿En Hong Kong? ¿En Australia? ¿En Alemania? ¿En Canadá? Yo creo que en otros lugares sí, porque son más conscientes. Aquí todavía no sé qué cosa tiene que pasar
para que nuestras mentes por primera y única vez puedan darse cuenta del problema en el cual nos encontramos. Pero bueno, espero que con esta explicación algo yo haya podido contribuir a que, por favor, de una buena vez, tomemos conciencia. En el siguiente simulacro va a ser a fines de este mes, ya, 31 de mayo. Esperemos que usted y su familia puedan participar. ¿Por qué esperar el 31 de mayo? Porque en su casa usted no organiza y al menos, sin que sea un simulacro de evacuación, al menos conversar con los familiares para detallar cuáles son las mejores rutas de salida? ¿Tiene usted mochila de emergencia todavía? Y si hay mochila de emergencia entregada por la municipalidad, ¿está llena o está vacía? Y si está llena, ¿el agua embotellada ya fue cambiada? ¿O es la misma botella con agua embotellada de hace 2 años? Ahí el punto. Bueno, jóvenes, ahora sí, paso a la segunda diapositiva. Espero que haya servido de algo esta introducción. Mm, Creo yo que de nada sirve hablar de este tema. Joder, yo me pongo a pensar, ¿de qué vale hablar acerca de decir la velocidad de un sismo, las ondas B, las ondas S, las ondas superficiales, cuándo se llaman Love, cuándo se llaman Rayleigh, qué es diastrofismo, qué es extrusivo, cuándo es intrusivo, si lo más importante que es la vida no lo apreciamos? ¿Ya? De, de ahí la introducción que he realizado. Espero que le haya servido de algo. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. La geósfera, composición y estructura. La geósfera es el conjunto de capas que constituye la parte interna y sólida de la Tierra. Por lo tanto, se encuentra formada por rocas y minerales. Comprende desde la superficie hasta el centro del núcleo, con una distancia promedio de 6.370 kilómetros. ¿Por qué decimos aquí distancia promedio? Porque usted recuerda que la Tierra no es una esfera perfecta. ¿Dónde se encuentra la Tierra ligeramente ensanchada? El Ecuador. ¿Dónde se encuentra ligeramente ensanchado? ¿En el Ecuador o en los polos? En el Ecuador. ¿Y dónde ligeramente achatada? En los polos. Vale decir, ¿qué radio es más amplio? ¿Ecuatorial o el polar? El radio ecuatorial mide más. El radio ecuatorial mide 6.378 kilómetros. El polar, 6.356 kilómetros. Por eso hemos colocado un promedio, ¿no? Cercano a 6.370. Muy bien, prosigamos. Capas. ¿En cuántas capas se divide la geósfera, jóvenes? Ahí lo puede ver. ¿En cuántas capas se divide la geósfera? En 3. ¿Cómo se llama la capa más caliente? ¿Cómo se denomina la capa más caliente? Es el núcleo. Muy bien. ¿Y cómo se llama la capa que envuelve al núcleo? Y lo envuelve como si fuera una manta. De ahí su nombre. Como envuelve al núcleo como si fuera una manta, por eso le decimos manto. Ahora ya sabe por qué se llama manto. Y rodeando al manto tenemos la cáscara de la Tierra. ¿Cómo se llama la epidermis de la Tierra? Se llama corteza. Muy bien. Hablemos de la corteza, nuestra capa. Capa más superficial y donde suceden diferentes procesos geológicos. Comprende 2 subcapas. ¿Cómo se llama la más superficial? Corteza continental. Y como en esta, luego del oxígeno, abundan el silicio Si y el aluminio Al,
Es por esa razón que también se le llama como en 4 letras, Sial, silicio más aluminio. A la corteza más superficial le decimos también Sial. Debajo del Sial y también debajo de los océanos, ¿qué tenemos? La corteza oceánica, donde después del oxígeno abundan el silicio y el magnesio. Y es por esa razón que a esta capa también, ¿cómo le llamamos? ¿Qué nombre le han puesto los geofísicos a esta segunda capa? Cima, silicio más magnesio. Sí, yo sé que el magnesio no tiene como simbología Ma, sino Mg, por si acaso. Pero también tiene que ver mucho que la palabra tenga cierto sonido agradable, porque si fuera por simbología, jóvenes, a ver, escribe, invente, ¿cómo se llamaría la capa? Si fuera netamente simbología, ¿cómo se llamaría la capa? Si más Mg. Y sería, dígame usted, ¿sería o no doloroso para la garganta estar repitiendo esa palabra? Sí, ¿no? Sí, profe, si estuviera, y aparte la cacofonía, otro día, profe, tiene razón. Si estuviera con gripe ni lo menciono yo, me va a doler. Bueno, por diferentes razones, jóvenes, no se llama SIMG, sino ¿cómo se llama? Escríbelo, escríbelo. ¿Cómo se llama esa capa? ¿Cómo se llama la corteza oceánica? Se llama cima, Sial y cima, no lo olviden. Seguimos bajando. Ahora el manto es la capa media entre la corteza y el núcleo. También tiene dos capas. ¿Cómo se llama el manto superior? El manto externo, ¿cómo se llama? Recuerda ese nombre. Lo veré en el examen. Manto superior o astenosfera. Manto superior o astenosfera. Y usted dirá, profesor, ¿y es importante? Por supuesto. ¿Por qué? Porque la astenosfera, a diferencia de la corteza, no se encuentra en estado sólido. Tenemos una pregunta de Ángel Raúl. Profesor, litósfera, ¿podemos asumir que es lo mismo que corteza? Para efectos de esta clase, sí. Así es, mi estimado Ángel Raúl. No pasa nada si usted toma como sinónimos litósfera y corteza. Ahora, ¿verdad? Es algo que a veces no pregunto. Ustedes, jóvenes, en las diferentes aulas de San Marcos, creo que han sido divididos según áreas, ¿no? Yo la verdad que a veces no me pongo mucho. Ah, ¿no? ¿Están todos mezclados entonces? ¿Hay de todas las carreras aquí? Creo que no. Tenía entendido que están más o menos por áreas. Ah, ya ven, ahí está. Ven, algunos ni sabían. Ya, Celina nos dice que es ABC. Ajá. Estoy aquí entonces con futuros profesionales de la salud, ¿no? Si no me equivoco, el área es de medicina, ¿correcto? Que son los que suelen sacar los mayores puntajes. Ah, entonces estoy aquí frente a bravos, ¿ah? Contra pesos pesados. Si fuera malaria, estoy aquí contra cicleros, tricicleros, tetracicleros. No, mentira, 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 mentira. Mi sexta pre, dice. Uy, media carrera es esa ya, más de media carrera. Bueno, bueno, tiene que salir con algún tipo de hipótesis, ¿ah? No, mentira, estoy bromeando por si acaso, ¿ah? Fundadores de CEPRE. Están en la pre antes de la pandemia. Increíble. Jóvenes, tómelo, por si acaso estoy bromeando, ¿ah? No se sientan mal. Ya, ¿saben por qué? Porque si en el área teníamos a futuros ingenieros geólogos o ingenieros geógrafos, ahí tendría que darle otra respuesta. ¿Cuál, profesor? Que no es lo mismo. Corteza litósfera, en términos estrictamente geológicos, no es lo mismo. Pero eso ya requiere un nivel de especialización y explicaciones particulares.
Vuelvo a la primera respuesta. Nosotros, un doctorado he leído por ahí. Nosotros, jóvenes, en clase, ¿sí? Y para efectos de una mejor comprensión, estamos asumiendo que corteza es sinónimo de litósfera. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos bien? Perfecto. Y al conjunto de todas las placas tectónicas, ¿también lo puedo considerar sinónimo? Bueno, ahí sí no capto muy bien su pregunta, pero a ver, vamos a decodificar lo que he escrito. Conjunto de todas las placas tectónicas, ¿también lo puedo considerar sinónimo? Ah, claro, sí, 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 claro. Tiene razón. Porque la corteza, ya entendí la pregunta, ya entendí la pregunta. No se preocupe, Ángel, el problema era yo, no usted. Usted escribió muy bien. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Sí, está bien, Ángel Raúl. Podemos verlo como parte todo. Podemos verlo como parte todo. ¿En qué sentido? Que la corteza, correcto, la corteza, miren, sin querer voy a hacer una analogía, gracias a la pregunta de Ángel Raúl. Por eso siempre es bueno que escriban, jóvenes. ¿Ah? Esto que les voy a decir, esta analogía que voy a utilizar, no la he usado hasta ahora en ningún salón. Y no creo que la use, porque eso depende mucho de cada alumno. ¿Qué preguntan? Por eso es que la explicación en cada salón varía. Si bien es cierto, desarrollaremos la misma teoría que usted puede en PPTs, las preguntas pueden variar. Algunas explicaciones pueden variar, dependiendo pues de lo que ustedes como consumidores, ¿no?, de información requieren. Ya, la analogía va a la siguiente. La geosfera tiene tres capas. El huevo tiene tres capas. El huevo tiene cáscara, clara y yema. La geósfera tiene corteza, manto y núcleo. Hasta aquí, jóvenes, ¿se entiende la relación? Tres capas versus tres capas. Perfecto, ¿no? Está fácil. Muy bien. La cáscara del huevo sería análoga ¿a qué capa de la geósfera? Correcto, a la corteza. Ahora vemos una gran diferencia. En el huevo, en el huevo, la cáscara es una sola pieza o está dividida. Es una sola pieza, ¿correcto? Es una sola pieza. Es más, para que no queden dudas, ¿sí? Me voy a ausentar unos cuantos segundos y le voy a mostrar algo. Ya regresé, no se asuste, ¿sí? Ya regresé. Ahora dígame, aquí en la pantalla, porque yo activo la pantalla, aunque no se nota mucho, ¿no? ¿Nota algo? ¿Sí? Ahí ustedes pueden Sí, ver profe. que tiene en mis manos un huevo. Miren, le voy a dar vueltas y queda claro que la cáscara de huevo está conformada por una sola pieza, ¿correcto? ¿Sí? No está requebrajado, mire. Muy bien. Pregunta, ¿la corteza de la Tierra es una sola pieza? ¿Nuestra corteza, nuestra litosfera, es una sola pieza? ¿Qué dice? No, no es una sola pieza. Profe, ¿cómo está? No sé si alguna vez a usted le ha pasado, cuando no travieso de niño, que le mandaron a comprar medio o un kilo de huevo y usted, pitufiando en la calle, feliz y contento, movía la bolsa por aquí y por allá y por descuido, en alguna parte de la bolsa con los huevos, rozó alguna reja o algún muro y escuchó el sonido. Revisó los huevos y algunos estaban rajados.
no se había derramado ni la clara ni la yema. Algunos se rompieron de repente, pero otros tenían la cáscara como agrietada. Correcto, el sonido de la muerte. Buena, buena, Venturo. El sonido de la muerte. Ya. La parca se acerca, jóvenes. Sí, profesor, la parca, Dios mío. Y todo por 30 céntimos, profesor. Sí, pues, así es la vida de niños. A lo que voy es, todos hemos tenido también en manos un huevo con cáscara agrietada, ¿correcto? ¿Sí? Correcto, jóvenes. Ya, así es la Tierra. Así es la corteza de la Tierra. Su cáscara, su corteza, está agrietada, o sea, está dividida en bloques. Y ahora sí vamos a la parte más seria. ¿Cómo se llama cada bloque que compone la corteza? Ángel Raúl, con su pregunta, ya dio la respuesta. Él no puede escribir, pero bueno, lo escribió, ya no importa. Pero bueno, Ángel Raúl, Piero Alfonso, ¿cómo se llaman? Placas tectónicas. Eso es una placa tectónica. Y sí está bien la pregunta, ¿no? Está bien la anotación. La corteza es el conjunto de placas tectónicas. Estas placas tectónicas, si son parte de la corteza, se encuentran en estado sólido o líquido, jóvenes. Si las placas tectónicas forman parte de la corteza, se encuentran en estado sólido o líquido, sólido. Muy bien. Y estas placas que son sólidas flotan sobre un manto llamado astenosfera. Pregunto yo, si digo que flotan es porque el superior o astenosfera se encuentra en estados. La astenosfera, que es la base de las placas tectónicas, se encuentra en estado sólido o fluido. Prefiero usar el término fluido. Sí, líquido también es correcto, pero preferentemente fluido, fluido. Profe, ¿qué es fluido? Fluido es la roca. Claro, y ahí podemos hacer la siguiente asociación. ¿Y por qué la roca está fluida? ¿Porque está caliente o está fría? ¿Qué hace que la roca esté fluida? Que esté caliente. Correcto, Ángel. Magma. O sea, en la astenosfera, como si fuera una olla con agua que está hirviendo, en vez de agua que tenemos, magma, que se mueve en forma de corrientes. Esto es importante. ¿Cómo se llaman esas corrientes? Que operan en la astenosfera. Muy bien, se llaman corrientes convectivas, Ángel, o corrientes de convección. La pregunta del millón es, ¿estas corrientes convectivas tendrán influencia en las placas tectónicas que están arriba? Por supuesto, y principalmente de dos maneras. ¿Cuáles? En algunas partes, las placas van a chocar, se llama convergencia, y en otras, las placas se van a ¿qué? En otras partes, las placas se van a separar. En la separación, ¿qué término aplicamos? ¿Convergencia o divergencia? En la separación de placas, divergencia. Y en la colisión de placas, y en la colisión de placas, convergencia. Jóvenes, de eso se trata la principal teoría que explica los fenómenos geológicos. Para que tenga una idea, esta teoría geológica es a las ciencias de la Tierra lo que es el darwinismo para la biología. No sé si el ejemplo es muy bueno. En la ciencia llamada biología, ¿es o no crucial? ¿Es o no una piedra angular la teoría de la evolución? En la comprensión, en la comprensión de la biología. Pero, profe, por supuesto, es la matriz, es la base, esta forma, es el fundamento, correcto. Ya, así como la teoría de la evolución ocupa un lugar muy importante en la biología, de la misma manera,
en las ciencias de la Tierra, en las ciencias geológicas, ¿cuál es esa teoría que prácticamente explica todo? Escríbelo. Muy bien, Ángel. Se llama teoría de las placas tectónicas, o también llamada tectónica de placas. No sé si habían escuchado esa otra forma. La teoría de la tectónica de placas, al revés, nada más. Es lo mismo, está bien la idea, Ángel. Teoría de placas tectónicas o tectónica de placas. Y hay una más corta todavía. ¿Saben cómo se llama? Tectónica global. ¿Cuál prefiere? ¿Tectónica de placas o tectónica global? Ambas son válidas. Bueno, más corta es la segunda, ¿no? La tectónica global. Otro, no, profe, me gusta más la tectónica de placas, como usted quiera. Pero debe estar la palabra tectónica. Teoría tectónica global o teoría tectónica de placas. Muy bien, jóvenes. Prosigamos con nuestra explicación entonces. Como les decía, el manto tiene dos capas, astenosfera, donde se dan las corrientes convectivas, y la mesósfera, manto inferior. ¿Qué predomina en el manto? El hierro y el magnesio. En el núcleo, dos capas. El núcleo externo es líquido por el calor. Curiosamente, el núcleo interno, que es más caliente sólido. ¿Por qué cree usted que el núcleo más interno, a pesar de ser más caliente, es líquido? ¿Saben por qué? Por la presión que soporta. El núcleo interno soporta el peso de prácticamente el resto de capas, lo cual imposibilita que se encuentre en estado líquido. Además, si el núcleo más interno no fuese sólido, la Tierra no tendría qué. Si el núcleo más interno no fuese metálico, alrededor del planeta no se activaría qué. Como un imán, jóvenes. Como un imán. Campo, campo magnético. Gracias a la naturaleza sólida y metálica del núcleo más interno, es que gozamos de campo magnético. Y usted dirá, profesor, ¿y es importante? Por supuesto, y no solamente para las telecomunicaciones, sino para la vida. Uno habla bastante de la capa de ozono, por supuesto que es importante, pero ¿qué pasaría si en una parte del planeta hubiese algún forado en el campo magnético? ¿Habría vida en la Tierra? ¿De qué nos protege el campo magnético? ¿Alguien recuerda? El campo magnético terrestre es nuestra principal defensa con respecto a una emanación del Sol. Y no me refiero a los rayos UV, sino al viento solar. Si el viento solar hiciese contacto con la superficie de la Tierra, acabaría con todo. La Tierra sería nada más que una roca quemada. Entonces ya sabe por qué hay campo magnético. Ah, a eso súmele que la Tierra rota sobre su propio eje, como un dínamo. En el núcleo se registran las altas presiones y temperaturas que llegan hasta los 6.000 grados centígrados. Jóvenes, entonces se entendió la importancia del campo magnético y su origen. Importancia, nos protege del viento solar. Origen, núcleo sólido. Y a eso súmele la rotación terrestre. Muy bien, sigamos. Factores de la transformación de relieve. Y esto es importante, jóvenes. Es más, debí decirles al inicio, sino que me emocioné cuando les hablé acerca de los simulacros y lo inconsciente que somos. Pero bueno, dígame, estimados estudiantes, ¿cómo se llama la parte de la geología que estudia las diferentes fuerzas que operan en el planeta? Fuerzas que dan origen a movimientos. Muy bien, se llama geodinámica. Geo, tierra, dinámica, movimientos. Estos movimientos que se manifiestan en la Tierra, ¿son todos de origen interno? ¿Son todos de origen interno? No. Hay origen interno, que es la acción, y hay una reacción.
¿cuál será la reacción a las fuerzas internas? Qué fácil, ¿no? Lo opuesto, las fuerzas externas, sinónimos. A las internas también, como les decimos, endógenas. En tanto que a las externas, ¿cómo les decimos? A las internas les decimos endógenas. Por ende, a las externas también les decimos exógenas, ¿correcto, Rosario? Internas o endógenas, externas o exógenas. Pero más allá de sinónimos, esto es crucial. Y aquí, por favor, espero que nadie se equivoque. La pregunta es, ¿las fuerzas internas o endógenas fundamentalmente construyen o destruyen relieve? Piense bien lo que va a escribir. Y mientras va escribiendo, le hacemos recordar a algún compañero o compañera que desactive su micrófono porque se está acoplando el sonido, por favor. A ver, vamos a... Es de Sandra, ¿sí? Señorita Sandra Miley, ¿podría, por favor? Ya está. Gracias. Bien, ya. Y recién veo en el micro, en el micro que hay en el chat, ya sus reacciones. Ya está bien. No se preocupe, Sandrita. Pasa, no sé, a mí también me ha pasado en plenas clases ahí. Imagínense, ¿por qué no le puedo pasar a un alumno? No se preocupe. No, más bien, ¿saben cuándo es el problema? Cuando y el alumno queda al descubierto, cuando prende su micro y luego se retira de la clase y se va a otro lugar. Y el problema persiste por 10, 15, 20 o todo el bloque. Ahí sí es complicado. Ahí sí es complicado. Ah, con tal que no se escuchen cosas terribles. Esperemos que no Piero ni Dani. Cosas terribles. ¿Qué habrá pasado por su mente ustedes? No sé. Bien, les decía. Volvamos a la última pregunta. ¿Las fuerzas internas son fuerzas que construyen o destruyen, jóvenes? Las fuerzas internas que construyen. ¿Qué construyen? Montañas, cordilleras, mesetas, tablazos, escudos, plataformas continentales, dorsales. Muy bien. Pero estos relieves construidos después serán víctima del desgaste. Esa gran montaña, esa gran cordillera, esa enorme meseta, ¿será desgastada por algún agente externo? Por supuesto. ¿Y qué mejor imagen, jóvenes, que esta, que usted la tiene grabada en su memoria? ¿Cuál, profesor? Creo que todos los aquí presentes hemos visto alguna vez una foto del paisaje del Gran Cañón en Estados Unidos. ¿Es correcta mi apreciación? Puedo asumir que todos los aquí han visto al menos una vez en su vida una foto del Gran Cañón, también llamado el Cañón del Colorado. Por supuesto. Y si hay alguien por ahí que no recuerda la imagen real, al rescate vienen los dibujitos animados. Un dibujito animado de la Warner relata las peripecias que tiene que pasar un coyote para conseguir su alimento. Muchas veces el mamífero en cuestión cae a un precipicio y cuando cae escuchamos el silbido. Nunca logró atraparlo, salvo en un capítulo de Padre Familia, donde sí lo atrapa. Pero formalmente nunca lo atrapó. Sí, jóvenes, me gusta mucho la cultura popular, por si acaso. Jóvenes, ¿se había dado usted cuenta de chiquito que ese escenario, por así llamarlo,
donde el coyote perseguía al correcaminos, era el Gran Cañón? ¿Se había percatado eso o no? Algunos recién se dan cuenta. Jóvenes, eso es el Gran Cañón en caricaturas. Y dígame, al fondo de ese abismo, al fondo del abismo, ¿acaso no pasaba un río? Y para colmo de males, el coyote ni siquiera caía en el río. ¿Dónde caía? Al costado. Jóvenes, ahora sí la parte seria. Ya capté su atención, ya entendió, ahora vamos a la parte seria. Ese río Colorado, ¿ha construido o desgastado el relieve en esa formación rocosa? Ha desgastado. Ahí tiene un ejemplo de desgaste. ¿Cómo se llama ese proceso? Qué fácil, se llama erosión. De eso hablaremos la próxima semana. Sí, jóvenes, las semanas 3 y 4 es un solo tema, que lo estamos dividiendo. Semana 3, primero qué, fuerzas internas que construyen. Y la próxima semana, a las fuerzas externas que se encargan de qué? De la destrucción del relieve, del moldeado, del desgaste. ¿Pero es el río el único agente que desgasta? No. También tenemos a la lluvia, los ríos, la lluvia, el hielo, el viento, las olas del mar, las aguas subterráneas. Y dependiendo de cada agente, tenemos un tipo de erosión. Sí, jóvenes, antes de irnos al receso, recapitulemos. Cuando el río erosione, ¿cómo se llama la erosión? Rápido, rápido, con F, fluvial. Cuando sea la lluvia, parecido, pero en vez de F, la P. ¿Cómo se llama la erosión cuando sea la lluvia? Pluvial, muy bien, van dos. Cuando sea el hielo, qué fácil. Erosión glaciar, van tres. O glacial, no hay problema, tres. Cuando sea el viento, en honor al dios Eolo. Cuando sea el viento, erosión eólica, van cuatro. Cuando sean las aguas subterráneas formando estalactitas, estalagmitas, estalagnatos o cavernas, con K. Sí, jóvenes, con la K. Kárstica, muy bien, erosión kárstica. Queda una. Y cuando sean las olas del mar que revientan en las orillas, qué fácil, erosión qué? Erosión marina. Entonces, que la erosión es un ejemplo de proceso externo o interno. Y con eso nos vamos, jóvenes, al receso. La erosión es un proceso externo o interno. Externo, que construye o que desgasta. Que desgasta y que lo estudiaremos esta semana 3 o en la semana 4. Que lo estudiaremos, analizaremos con detalle la próxima semana, porque hoy corresponde a la primera parte. Pero primero tenía que saber esta interacción. Mis jóvenes, siendo las 11:56, voy a apagar el micrófono y la cámara para tener el receso correspondiente. Nos vemos dentro de 14 minutos, ¿ah? Bien, jóvenes, regresamos. ¿Están presentes ahí? Voy a tomar lista, creo, Sí, ¿ah? profe. Ya, perfecto. Gracias, Piero. Igualmente sumo que los otros 50 estudiantes también están ahí, esperando y expectantes por el reinicio de esta última parte. Muy bien, Dana. Igualmente, Venturo. Sí. Es que podrá creer que existen algunos estudiantes que aprovechan la biblioteca para tirarse al abandono, escuchan clase desde su camita, se quedan dormidos, están viendo televisión, whatsappean mientras tanto y otras cosas más. Ustedes no son así, obviamente. Ustedes no son así. Bien.
Ya dice, me duermo si hago eso. Ajá, no sé cómo tomar esa respuesta. Me dejo pensando. Ya. Nos habíamos quedado en esta interacción tanto de fuerzas internas como externas. No olvide, las fuerzas internas construyen, las externas destruyen. A las internas también les llamamos endógenas y a las externas exógenas. Y hay un tercer sinónimo para las internas. No lo olvide. A las internas, a las que construyen, también se les llama fuerzas tectónicas. Fuerzas tectónicas. Veamos algunas diferencias. La superficie terrestre presenta diversas formas que constituyen el relieve. Esta cambia continuamente debido a la acción conjunta de dos fuerzas opuestas. Las internas, endógenas, construyen y transforman continuamente el relieve. Las externas, exógenas, destruyen, moldean, esculpen los relieves anteriormente creados. Tanto las internas como las externas, estos procesos geológicos que afectan a la Tierra y determinan su constante transformación, son estudiados por eso escríbalo, ¿cómo se llama la parte de la geología que estudia estas fuerzas? Geodinámica. Así es, geodinámica. Hay geodinámica interna y hay externa. También se puede ver esto en el gráfico de la derecha. ¿Qué dinámica actúa a favor de la gravedad? Veamos las flechitas. ¿Qué geodinámica actúa a favor de la gravedad? Ríos, lluvias, hielo. La externa. No olvide ese dato. La externa. Hablemos de las internas. Dos procesos, diastrofismo y vulcanismo. ¿Qué le parece si hablamos del más conocido? ¿Cuál es? El vulcanismo. Al vulcanismo también se le llama magmatismo. ¿Por qué? Porque es el magma el principal agente móvil. ¿Cuál es la diferencia entre magmatismo intrusivo y extrusivo? Guíese por raíces. In y ex. ¿Qué alude ex? ¿Dentro o afuera? Ex. Ex es fuera. Vale decir, en el extrusivo, el magma logra o no salir hacia la superficie. En el extrusivo, el magma se manifiesta o no en la superficie, sí. Y cuando el magma hace su aparición en la superficie, le podemos denominar como lava. Pero no solamente la lava es un resultado del vulcanismo extrusivo. En una erupción, ¿qué otras cosas más expulsa un volcán? Cenizas, fumarolas, rocas incandescentes llamadas bombas piroclásticas, correcto, gases tóxicos en las fumarolas. Y si hay agua subterránea cerca a esta zona, ¿se calentará? Si hay agua subterránea, por supuesto. Y si se calienta, puede salir el agua de dos formas, como agua termal, como fuente termal, y en forma más violenta. ¿Cómo qué? En forma violenta, como geysers. Entonces, recapitulemos. Geysers, fuentes termales, cenizas, fumarolas, lava, son resultado, son manifestaciones de qué vulcanismo, intrusivo o extrusivo. Crucial que responda correctamente, extrusivo. ¿Y cuándo estaremos ante el intrusivo? Cuando el magma sale o no sale. Intrusivo. Cuando el magma no sale, se queda atrapado dentro de la corteza.
Pregunto yo, ¿este magma atrapado dentro de la corteza conservará su alta temperatura? No. Gradualmente se va ¿a qué? Está caliente al inicio. Gradualmente se va ¿a qué? Se va a enfriar. Y al enfriarse pasará de estado fluido, de estado fundido, de estado líquido, ¿a estado qué? Si se enfría, a estado sólido. En otras palabras, el resultado del vulcanismo intrusivo actualmente lo encontramos en formaciones rocosas sólidas. Tienen diferentes tamaños. Cuando son grandes y muy profundos, ¿cómo se les llama? A estos magmas petrificados se le llama batolito. Es el más importante, pero también hay otros, como, tienen nombres extraños, facolito, lopolito, sil, dique, cenolitos, stocks, pero no se haga bolas. Todos los que he mencionado, comenzando con el batolito, son resultado de qué tipo de vulcanismo, intrusivo o extrusivo. Intrusivo. Muy bien. ¿Y se les puede llamar de otra manera? Sí. ¿Saben también cómo se les puede llamar a todas esas formaciones, a todos esos cuerpos? Se les llama plutones. Escucho bien. Al vulcanismo intrusivo también se le llama vulcanismo plutónico. Por ende, los cuerpos resultantes se llaman plutones. ¿Sospecha usted por qué plutones? Rápidamente. En la mitología griega, ¿quién era el dios máximo? El dios del Olimpo. Zeus, ¿correcto? Muy bien, Zeus. ¿Y quién era su hermano que vivía en el inframundo? ¿Recuerda? Hades, perfecto. Cuando los romanos absorben la mitología griega, ¿hacen cambios en los nombres? Sí. Zeus pasa a llamarse Júpiter, en tanto que Hades pasa a llamarse Plutón. Si Plutón es Hades, pregunto yo, Plutón, ¿dónde vive? ¿Arriba o abajo? ¿Dónde vive Plutón? Abajo, o sea, en el inframundo. Y en geología, abajo, ¿qué sería? ¿Intrusivo o extrusivo? En el interior de la corteza, debajo del suelo. ¿Intrusivo o extrusivo? Intrusivo. Ahora ya sabe por qué al vulcanismo intrusivo también le llaman plutónico. Yo estoy seguro que la mayoría ya sabía que se llamaba plutónico, pero no sabía por qué. Bueno, ahora lo sabe, para que no solamente sea pura memoria. Espero que le haya servido este tip. Y también hay otro llamado diastrofismo, el cual está conformado por dos tipos de movimientos, epirogénicos y orogénicos. Los orogénicos, ¿qué forman? ¿Montañas o continentes? Los orogénicos, muy bien, forman montañas, porque oro significa montaña. En cambio, los epirogénicos, ¿qué forman? Lo que mencioné hace poco, continentes. Es más, epirogénico viene de la palabra epirogénesis. ¿Y qué significa génesis? Origen, formación. Es decir, epirogénesis significa formación de continentes. Y si epirogénesis significa formación de continentes, ¿qué significa orogénesis? ¿Formación de qué? Orogénesis significa formación de montañas, de cordilleras. Ahora cuidado con lo que va a responder. En la formación de montañas y cordilleras intervienen principalmente fuerzas horizontales o verticales.
horizontales. Muy bien, porque el terreno va a ser víctima de presiones laterales. Estas presiones laterales convergentes elevarán o no el terreno. Lo elevan, porque el terreno se arruga, el terreno se dobla, o mejor dicho, el terreno se pliega. Y como se pliega, también, como les decimos, plegamientos. En cambio, en los epirogénicos intervienen fuerzas que, lo contrario, horizontal. Los continentes que levantan tablazos son fuerzas verticales de ascenso. Muy bien, no olvide la diferencia. Pero como yo sé que la mente es frágil, aquí está la explicación de los... Ahí está, movimientos epirogénicos. 5 características. Comencemos con la de arriba. Afectan a vastas superficies. Ejemplo, continentes. Dan lugar, segundo, dan lugar a la formación de continentes, escudos y tablazos. ¿Sabemos los aquí presentes qué es un continente? Sí. ¿Sabemos los aquí presentes qué es un tablazo? Sí. Pero ¿sabrán todos qué es un escudo? ¿Saben todos los aquí presentes qué es un escudo? Si no contesta, asumo que la respuesta es sí. Ya, correcto. No todos sabemos qué es un escudo. Voy a adelantar a esta diapositiva. Mire, la siguiente diapositiva corresponde a un mapa de tectónica de placas de la teoría. Yo quiero que en este mapa usted identifique la placa sudamericana. ¿Lo puede hacer? Ubica rápidamente la placa sudamericana. ¿Ya lo hizo? Perfecto. Placa sudamericana. Dígame, ¿la placa sudamericana es exactamente igual que Sudamérica? ¿Qué nos dice el gráfico? La placa sudamericana, que es un bloque de corteza, ¿coincide exactamente con Sudamérica? No. Sudamérica es más grande o más pequeña. Sudamérica, que está en naranja, ¿es más grande o más pequeña? Es más pequeña. La placa sudamericana abarca Sudamérica y también parte del Océano Atlántico. Muy bien. Y dígame, nuestra placa sudamericana por el oeste, ¿con quién choca? ¿Con qué placa colisiona la sudamericana por el oeste? Como puede ver, con una placa oceánica llamada Nazca. Las flechas lo indican. En cambio, la placa sudamericana, fíjese las flechas, colisiona con la placa africana que está al este. Veamos el otro lado. La placa sudamericana colisiona con la africana. ¿Qué nos indica la flecha? Que no. Más bien, entre las placas sudamericana y africana, ¿qué cosa existe? ¿Convergencia o divergencia? Divergencia. He ahí la diferencia. Hay divergencia y hay convergencia. Y dígame, ¿dónde un país o territorio será más expuesto a movimientos sísmicos? ¿En el borde de una placa o en el centro de una placa? ¿Qué territorios son más sensibles a terremotos? ¿Los bordes o el centro, jóvenes? Muy bien, los bordes, porque están en contacto. Y en el mapa vemos que esa es la razón de ser de los sismos en Chile, Perú, Ecuador y Colombia. No sé si lo había notado. De sur a norte, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Porque a lo largo de las costas de estos países tenemos el límite entre la placa de Nazca por el oeste y la placa sudamericana por el este. Y leyendo y viendo la leyenda, dígame, ese límite entre Nazca y Sudamericana, según la leyenda, ¿cómo se llama? ¿Zona de qué? Ese límite convergente entre Nazca y Sudamericana es una zona de subducción. ¿Por qué subducción? Jóvenes, sub, como subcampeón. ¿Es el que está arriba o abajo? Sub. Abajo. Profe, ¿quién está abajo? Como la placa de Nazca es una placa oceánica,
y la sudamericana, como vemos en el mapa, es una placa continental, al converger, al colisionar, una de estas, por ser más densa, se coloca por debajo de la otra. ¿Quién? La placa de Nazca se mete debajo de la placa sudamericana y desde abajo, como cuña, levanta el territorio. Y adivine, ¿qué cordillera entonces en Sudamérica se ha formado por la subducción entre Nazca y Sudamericana? Qué fácil, ¿ah? Es la cordillera más larga del planeta. Va desde Venezuela por el norte hasta el sur de Chile y Argentina por el sur, pasando por el Perú y Bolivia. Nos referimos a los Andes. Los Andes se han levantado, se han originado por subducción entre las placas de Nazca y Sudamericana. Bien, entonces, países altamente sísmicos en la región son Perú, Chile, ¿correcto? Por la ubicación que tienen. Si usted fuera un paranoico de los mismos, si usted ya no quisiera sufrir ni siquiera un pequeño movimiento telúrico entre los tres países que le voy a mencionar en Sudamérica, ¿a cuál tendría que irse? Le menciono los tres países: Chile, Perú, Brasil. ¿Cuál es más estable sísmicamente? Chile, Perú, Brasil. Correcto, Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil, mire el mapa, se encuentra Brasil en el borde o en el centro de la placa sudamericana. Brasil se ubica en el borde o en el centro de la placa sudamericana. Está en el centro. Esa ubicación central le da o no mayor estabilidad. Por supuesto, profe, una fortaleza. Así es. O sea, Brasil es como un, complete. Brasil es como un escudo. Eso es un escudo. El territorio más estable dentro de una placa, por lo general, ubicado en el centro o en el borde, jóvenes. En el centro. Ahora dígame, ¿se entendió que es un escudo? Yo creo que sí. Perfecto. Ahora sí puedo regresar. Porque, jóvenes, yo no podía. Regresé a la diapositiva. Imagínense, dice escudos, explicar que es un escudo. Gracias, Ángel. A los escudos también les llaman cratones, con C. Así como cráter, pero cratones. Aunque es un nombre menos común, ¿ah? Tercera característica. Los movimientos eperogénicos se fundamentan en la teoría de la isostasia, que explicaremos después. ¿Y esta foto a qué corresponde? Al tablazo más alto del Perú, el tablazo de Máncora. Mire, es un pequeño levantamiento, una terraza levantada. Son muy lentos y sostenidos. Y quinta característica, son movimientos verticales de ascenso y descenso de la corteza. Aquellos que no entendieron, profe, ¿y qué cosa es la isostasia? Ahí está. Es la condición de equilibrio que presenta la superficie terrestre debido a la diferencia de longitudes. Está fundamentada en el principio de Arquímedes. Le voy a resumir lo que dice la diapositiva. Estimados estudiantes, la corteza presenta cial y cima, ¿recuerda? La corteza presenta dos subcapas, cial arriba y cima abajo, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuál de las dos, por su ubicación, está más expuesta al desgaste? ¿El cial o el cima? No leo todavía ninguna respuesta. Asumo que es muy fácil la pregunta y por eso no quieren contestar. Correcto, es el cial. El cial está más expuesto a la erosión, al desgaste de ríos, lluvias o los vientos. Entonces, la parte superior de la corteza se desgasta. Cuando la parte superior de la corteza se desgasta, pregunto, ¿se habrá alterado el equilibrio en la corteza? Porque recuerda que la corteza logra un equilibrio. Con el desgaste de la parte de arriba, ¿se habrá afectado el equilibrio antes logrado? ¿Qué cree usted? Por supuesto, se rompe el equilibrio.
Pero la naturaleza, como es sabia, ¿qué es lo que va a buscar? ¿Qué buscará? ¿Recuperar o no lo perdido? Y la respuesta es sí. ¿Se recupera lo perdido? ¿Levantando el terreno o hundiéndolo? ¿Cómo recuperamos el terreno? Levantando. Ahí está. Esa es la isostasia. El proceso de levantamiento. Ejemplo, los tablazos. Jóvenes, eso es. ¿Se entendió en qué consiste la isostasia entonces? ¿Y por qué es un levantamiento? Espero que sí. Perfecto. Prosigamos entonces. Ahora nos toca hablar de los movimientos orogénicos. Son horizontales, asociados a los diversos procesos que se producen en las márgenes, en los bordes de las placas. Características. Los materiales sufren grandes cambios que se traducen en deformaciones y desplazamientos. Se activan por corrientes de convección. Jóvenes, de esto ya hablamos. A ver si tiene buena memoria. ¿Dónde ocurren estas corrientes? Abajo se menciona inclusive. Consisten en corrientes ascendentes y descendentes del material en el manto fluido o astenosfera. Muy bien, en la astenosfera. Tercero, dan lugar a la formación de ¿qué relieves? Ya no escudos, ya no plataformas, ya no continentes, ya no tablazos, sino plegamientos, es decir, montañas cordilleras, fallas, por ejemplo, mesetas, fosas marinas, etcétera. Y mientras los epirogénicos se fundamentan en la isostasia, los orogénicos se fundamentan en la teoría de las placas tectónicas. Pero antes de hablar de la teoría de las placas tectónicas, tenemos que hablar de una teoría anterior que sirvió de base para la tectónica de placas de alguna manera. Nombre de la teoría, la deriva continental, teoría de la cual usted sabe algo, porque todos los aquí presentes alguna vez escucharon hablar de la Pangea. ¿O es la primera vez? ¿Sabía usted de la existencia del término Pangea? Pan significa todo. Gea, geo, tierra. Así es, un supercontinente. Claro, Piero, Yala, Yalaza. Así es. Hace 200 millones de años había un supercontinente llamado Pangea. ¿Qué pasó con Pangea? Se dividió en ¿cuántos bloques? Mire la figura. ¿En cuántos bloques? En dos. Al norte, ¿qué tenemos? La Eurasia. Al norte, ¿qué tenemos? 6, dicen, ¿no? Dos. Ah, lo que pasa es que está contando el resto de pedacitos. Primero los bloques. Dos. Al norte, la Eurasia y al sur, Guana. ¿Qué pasó con la Eurasia? Se siguió dividiendo. ¿En qué? En cuatro pedazos. La Eurasia, de la Eurasia que nace Norteamérica, Groenlandia, Europa y Asia. Van cuatro. Y de Gondwana, cinco bloques. Sudamérica, África, la India, Australia y la Antártida. De eso trata la teoría de la deriva continental. Evidencias. Primero, el autor, sustentada por el alemán Alfred Wegener en 1915. Evidencias. Cuando usted tenía 5, 6 o 7 añitos, se dio cuenta observando un mapa que los bordes de Sudamérica coinciden con los de África. ¿Alguna vez usted se dio cuenta de eso? ¿Que empalmaban como un rompecabezas Sudamérica y África? Y usted seguramente emocionado le hizo saber a papá o mamá. Y de repente papá y mamá estaban cansados o aturdidos y le dijeron, sigue mirando televisión, no molestes. ¿Por qué no eres un niño normal? ¿Cómo que se parecen? Y usted triste, dentro de sí, murió el científico en potencia. Y lo peor, lo que usted identificó es correcto. No era, no era un desvarío de su mente. Jóvenes, es verdad. Lo que usted vio, lo vio Alfred Wegener. La coincidencia de bordes continentales entre Sudamérica por la parte de Brasil
y la costa occidental de África, por Nigeria y Camerún. ¿Por qué? Porque estuvieron unidos. Esa es una prueba de la deriva continental. Primera, coincidencia de la forma de los continentes. Dos, presencia de fósiles similares a cada lado. Tres, muchas formaciones rocosas y montañosas poseen la misma edad y el mismo tipo de rocas. Pero la diferencia es que a usted nadie le hizo caso. Sigamos. Ya, volvemos con el mapa de tectónica de placas. Entonces ya sabe, el día que usted se estrene dentro de muchos años como padre o madre, cometerá el mismo error cuando su pequeño hijo, pequeña hija se le acerque emocionado, mostrándole algún detalle que ha descubierto. ¿Cuál debería ser su reacción? La mejor. Hablar, ¿sí? Cuéntame más. Si no lo hace, estamos perdiendo a un químico, a un físico, a un matemático, a un filósofo, a un geólogo, a un botánico, a un zoólogo. Miren, lo que falta en el Perú. Ciencias. Y no terminar jugando en la computadora. Bien, ahora quiero que observe el límite entre la placa sudamericana y la africana. Según la leyenda, ¿cómo se llama el límite? Todos a la leyenda. Correcto, Daniel. Y no tener más doteros ahí. O posibles participantes de realities. O tiktokeros. O no sé si usted llegó a ver un último TikTok donde un joven le pregunta a una señorita acerca de canciones o cantantes de reggaetón. Le pidió solamente tres y al toque tres. Y luego le pregunta sobre próceres de la independencia. Y ella arguyó que no podía contestar porque ella no es de independencia, sino de Barrios Altos. Sí, jóvenes, es verdad lo que estoy diciendo. Pero bueno, seguramente ella lo vio por ahí. Lo peor que es verdad. Y si no es verdad, hay que darle un Oscar a la mejor actuación. Y no es actuado, eso es verdad. Ah, Venturo comparte entonces la lógica de la señorita en cuestión. Muy bien, muy bien. Encontró a su alma gemela entonces Venturo. Por fin. Ya no hay- la búsqueda acabó, Venturo ya. ¿Ya? Vaya a stalkear nomás, no queda otra. Ya. Sigamos, jóvenes, mejor acá, ¿ya? Ya, les había encomendado una tarea, que es, según la leyenda, ¿qué borde corresponde al límite entre la placa sudamericana y la placa africana? Ah, sí, ese también de antología, la de Confucio, ¿no? El que inventó la confusión. Ya, jóvenes, volvamos a la realidad geológica. Vamos aquí a la geodinámica. Dorsales, sí, jóvenes. Cuando las placas se separan en medio del océano, la Tierra se abre y el magma sale por esas fisuras, formando cordilleras volcánicas submarinas de nombre dorsales, producto de la divergencia. Los bordes, ahí están. Tres tipos de bordes, principalmente los dos primeros. Límite convergente. Se produce la subducción u abducción. Originan cordilleras, fosas, fallas, movimientos sísmicos y actividad. Ejemplo, Himalaya, abducción, Andes, subducción. Se dirá, profe, pero ¿cómo es abducción? Abducción se llama cuando las dos placas que chocan son continentales. O sea, una se subduce debajo de la otra. En cambio, subducción es lo que pasa en el Perú, cuando una placa es oceánica y se subduce por debajo de la otra. Jóvenes, ¿se entendió la diferencia entonces entre subducción y abducción? Primero, ¿en qué se parecen? Son producto de la convergencia, generan cordilleras. Ahora vamos con la diferencia. La diferencia es que en la subducción
Escuche bien, en la subducción, primero la subducción. Una placa, la oceánica, se subduce, se coloca por debajo de la otra. En cambio, obducción es cuando las dos placas son continentales. Entonces, al ser las dos continentales, las dos tienen la misma densidad. Vale decir, ninguna se coloca por debajo de la otra. Eso es obducción. Ejemplo, los Himalayas. Límite divergente. Son zonas de separación de placas. Genera nueva litosfera. Dan origen a dorsales, valles de rift y también sismos. Y hay un tercer tipo, menos común. Se llama límite transformante. Zonas donde no se crea ni se destruye la litosfera. Las placas ni chocan ni se separan, sino se deslizan uno al costado de la otra y originan fallas, como la falla de San Andrés, que es altamente sísmica. Esto es fácil, jóvenes. ¿Ya? ¿Recuerdan? Jóvenes, ¿cree usted que podemos pasar rápidamente esta diapositiva? ¿O es necesario que lo vuelva a explicar? Mire, vulcanismo, dos tipos, intrusivo, extrusivo, ejemplos. Ya lo vimos, ya. Solamente le recordaré que el resultado de vulcanismo intrusivo son batolito, lacolito, facolito, lopolito, disil. Todo lo que he mencionado son ejemplos de qué? De plutones. Todos son ejemplos de plutones. Y en el extrusivo, la lava, las cenizas, correcto. Así es, Ángel, justo. Sismos. Todos sabemos que es un sismo. En todo sismo usted debe identificar dos puntos. El hipocentro y el epicentro. ¿Cuál se encuentra en las profundidades? ¿El hipo o el epi? El hipo. Hipocentro es el foco. Y el epicentro se encuentra en la superficie. ¿Correcto? Ya, dígame. De los tres tipos de ondas, porque hay tres tipos de ondas, todas van del hipocentro al epicentro. ¿Qué nos dice la gráfica? Y la teoría. Los tres tipos de ondas viajan del hipo al epi. No. De los tres, dos. Las ondas P y las ondas S. ¿Por qué P? De primarias son longitudinales. S de secundarias son transversales. Las primarias viajan a mayor velocidad. Una vez que la energía llega al hipocentro, desde el epicentro, como una culebra, las ondas se mueven superficialmente. Estas ondas, ¿cómo se llaman? Superficiales. Y recuerde, son las que generan mayor destrucción en las viviendas. Las superficiales se propagan a partir del epicentro y sacan dos tipos. Las ondas Rayleigh y qué curioso, miren, las ondas Love. Sí, jóvenes. Muchos podrán creer, profesor, entonces la ciencia me respalda. Las ondas Love, que es amor, destruyen. Sí, jóvenes. Las ondas Love son destructivas, son mortíferas, causan mucho daño. Antes de que siga pensando que es correcto lo que he mencionado, porque algunos se lo han creído de verdad, no es por eso. Love es el apellido del geofísico que hizo los estudios, por si acaso. ¿Ya? Esto no es ninguna reafirmación de lo que pasa en su vida. Amor igual destrucción. No, no es por el sentimiento, es por el apellido. El geofísico Love. También hay otro llamado Rayleigh. Por si acaso. ¿Ah? Mejor sigamos. Escalas. Ya. Existen dos conceptos que mucha gente confunde sobre un sismo. Uno se llama magnitud y el otro se llama intensidad. ¿Correcto? Hay intensidad. Dígame, ¿a cuál le corresponde esta definición? Es el grado de destrucción generado por un sismo y se determina mediante la observación de lo dañado.
Eso que he mencionado es magnitud o intensidad. Grado de destrucción. Se llama intensidad. Profe, entonces, ¿qué es magnitud? A ver, Milagritos, magnitud, para que nunca se equivoque. Magnitud es la energía liberada, independientemente de cuánto se ha destruido. Jóvenes, ¿se ha entendido esto? Magnitud, energía liberada, en la fuerza. E intensidad, grado de destrucción. ¿Se entiende? Espero que sí. La magnitud, que es la energía, es medida por dos escalas. Las primeras, si el llega hasta 6.5, ¿qué se recomienda? La magnitud local, más conocida como escala de Richter. Si el sismo sobrepasa los 6.5, ¿qué se recomienda? Si el sismo sobrepasa los 6.5, ¿qué escala se recomienda? La escala magnitud de momento, pero las dos miden magnitud, su propio nombre lo indica. Ahora bien, la MW, correcto. En cambio, si queremos medir grado de destrucción, utilizamos una escala cerrada y descriptiva que va del 1 en romanos al 2 en romanos. ¿Cómo se llama? Escala de Mercalli modificada. No lo olvide. Tsunami, bueno, si usted vive en la Punta Callao, me imagino que sabe bastante sobre un tsunami. ¿Por qué, profesor? Si usted viviese en la Punta, ¿tendría que saber sobre tsunamis o no? Yo creo que sí. Es más, si tiene algún familiar viviendo en la Punta, vaya y visítelos. No está más. Concientícelos si es que no lo están todavía. Es un fenómeno que ocurre en el mar, generado principalmente por un disturbio sísmico que impulsa y desplaza verticalmente la columna de agua, originando un tren de ondas largas. Correcto, Ángel, muy bien dicho. Y si vive en Chosica, debería saber sobre huaicos. El problema es que debería, ¿no? Ese debería no se convierte en debe. Y comparemos los últimos dos sismos que generaron mayor mortandad en el Perú. Aunque la diferencia es abismal en cuanto a cifras. El de Chimbote, Ancash, 1970, un 31 de mayo. Y el otro, el 15 de agosto, en Chincha, Pisco, Ica, 2007. Usted ya estaba vivo en ese ya. Gateando, pero estaba. ¿El foco en ambos fue profundo o superficial? ¿Qué dice? A ver, en ambos casos, ¿el hipocentro o foco fue profundo o superficial? Fue superficial, muy poca distancia, mire. 30 kilómetros y el otro 39. Hay sismos que son de 60, 70 de profundidad todavía. Epicentro, al oeste, o sea, al oeste de Chimbote, al oeste de Chincha, vale decir, en el mar, en el fondo marino. Magnitud, 7.8, el de Ancash, 7.9, el de Ica. Y mire el impacto. El de Ancash, 67,000 muertos. Y el de Pisco, casi 600. Claves. Ya, le resumo la pregunta. Sobre la orogénesis, ¿qué es correcto? 1. Son movimientos verticales falsos, son horizontales. La primera es falsa ya. 2. La corteza se pliega en un área alargada debido a fuerzas laterales, verdadero. 3. Afecta a las áreas situadas entre los bordes de dos placas convergentes, verdadero. Y la última dice, son fuerzas de compensación irreversibles entre el manto y la corteza, falso. Solamente son correctas la 2 y la 3 que marcamos. Si solamente son correctas la 2 y la 3 que marcamos. 2 y 3, marcamos la letra C, muy bien. Vamos a la 2. La superficie de la Tierra permanece constante. Esto implica que la litósfera nueva, generada en las dorsales oceánicas, debe de compensarse por destrucción de la misma en la zona de subducción. Del texto anterior, podemos inferir que este principio forma parte de la teoría denominada tectónica de placas. De la teoría
tectónica de placas o de las placas tectónicas. Clave la D. Vamos a la 3. Qué fácil, relacione. Ya. Primera pareja, escudo brasileño. Un escudo, un continente, un tablazo, ¿producto de qué? Con la C, epirogénesis. Los Andes, una cordillera, ¿producto de qué? Con la A, orogénesis. El batolito de la costa, como todo batolito, ¿producto de qué? Con la D, magmatismo plutónico. Y 4, dorsal de Nazca, es una cordillera submarina volcánica. ¿Con qué? Con la B, vulcanismo extrusivo. Jóvenes, ¿cuál es la clave entonces? En la número 3 marcamos la B de barcos. 1C, 2A, 3D y 4B. Marquen en la 3 la B. Y la última, la 4. Tenemos un reporte del IGP, del Instituto Geofísico del Perú. Bueno, dice ahí Centro Sismológico Nacional, el IGP. Fecha y hora local, no es importante. Magnitud, 6.8. Profundidad, 139 kilómetros. Latitud, longitud, intensidad, 6 en Santa María de Nieva. Referencia, o sea, epicentro, 90 kilómetros al este de Santa María de Nieva. Provincia de Condorcanqui, región Amazonas. Veamos las claves. El hipocentro del sismo se originó a 139 kilómetros bajo el suelo de profundidad. Dígame, ¿la primera es verdadera o falsa? No está escribiendo hace rato, ¿ah? La primera, ¿verdadero o falso? La primera es verdadera. Así lo indica el reporte. Veamos la 2. La energía liberada alcanzó 6.8. ¿Verdadero o falso? La segunda también es verdadero. Porque la magnitud, energía liberada. 3. La intensidad fue medida con la escala magnitud de momento. Falso. La intensidad se mide con la escala de Mercalli modificada. Y según el reporte, fue de 6 en romanos. Falso. Y la cuarta, la zona epicentral, o sea, la zona superficial, se ubicó a 90 kilómetros al este de Santa María de Nieva. Verdadero. Sería entonces verdadero, verdadero, falso, verdadero. ¿Hay clave o no hay clave? Por supuesto que hay clave. ¿Cuál es? La A. Jóvenes, ahí puede copiar. 1C, 2D, 3B y 4A. Voy a dejar de compartir. Ya está. Ahora vamos a volver a presentar. Pero en este caso, cívica. ¿Qué veremos a continuación? Bueno, muy simple. A ver un ratito. Ya está. Habíamos visto, primero jóvenes, ¿se ve la diapositiva Sí, profe. de cívica? Perfecto. Ya. La semana pasada habíamos visto acerca de cómo el artículo 200 de nuestra Constitución protegía nuestros derechos a partir de 6 garantías constitucionales. Muy bien. Hoy día veremos un aspecto similar, pero no a nivel nacional de protección, sino a nivel, como puede leer ahí, a nivel internacional. ¿Correcto, Ángel? Los pactos internacionales. Así es. ¿Cómo se llama esta parte del derecho? Se llama Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿De qué trataremos? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, por ejemplo, a nivel mundial, la Corte Internacional de Justicia de la Haya, y a nivel americano, el Pacto de San José, también conocido como Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y finalmente, veremos cómo están organizadas algunas instituciones en el Perú que promueven la protección de los derechos humanos. Pero lo vimos, creo yo, en la semana 1. Por ejemplo, una de estas es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Bien,
De todas maneras, recordamos usted acerca de la Declaración Universal. Fue adoptada por la Tercera Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, o sea, 3 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Nótese la fecha, 10 de diciembre, ¿qué significa? Ahora ya sabe por qué cada 10 de diciembre usted debería celebrar el Día de los Derechos Humanos. Jóvenes, si hasta el chicharrón tiene un día, si hasta el ceviche tiene un día, ¿cree usted que debería tener un día los derechos humanos y su protección? Con mayor razón. Pero vivimos en un país donde la gente más festeja el Día del Pollo a la Brasa que el Día de los Derechos Humanos. Increíble. La declaración consta de 30 artículos, donde se establecen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Recordando la semana 1, los civiles y políticos son derechos de primera, segunda o tercera generación. Los llamados civiles y políticos son derechos de primera generación, no lo olviden. Y nacieron en el contexto de la Revolución Francesa. En cambio, los derechos económicos, sociales y culturales son derechos de los económicos, sociales y culturales son derechos de segunda generación que nacieron en el contexto de la Segunda Revolución Industrial. Aquí tenemos unas caricaturas interesantes sobre lo mencionado. Mire, la primera, derechos civiles. Ahí puede ver en las caricaturas, derecho a la vida, derecho de asilo, en caso de persecución política. Todos nacemos libres e iguales, a la libertad de expresión, derecho a la propiedad privada, derecho de primera generación. Y una caricatura, derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué tenemos ahí? Derecho al trabajo, derecho al descanso, a la educación, al ocio, a la seguridad social. Esto es como un reforzamiento, jóvenes. Ahora sí, veamos el menú completo. Carta Internacional de Derechos Humanos. Tiene 2 partes. ¿Puede escribir en el chat cómo se llama la primera parte? La tenemos a la izquierda. La primera parte de la carta es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Jóvenes, es de obligatorio cumplimiento por parte de los países de la ONU. ¿Seguir lo que dice la declaración? No, es voluntario. Dicho de otra manera, ¿la Declaración Universal es vinculante o no vinculante? Usando términos jurídicos, ¿la Declaración Universal de Derechos Humanos es vinculante o no vinculante? Muy bien, es no vinculante. Es no vinculante. En cambio, ¿cuáles sí tienen carácter jurídicamente vinculante? O sea, de cumplimiento obligatorio, si no hay sanciones. Son los pactos internacionales, y son 2. El primero, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o sea, protege derechos de primera generación. Y el otro, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es decir, protege derechos de segunda generación. Ambos pactos entraron en vigencia ¿en qué año? En el mismo año, 1976. Muchos dirán, profesor, pero no se habla de los de tercera generación. Sucede que el artículo 1 de cada pacto, ¿de qué trata? Dice que todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación y según este derecho tienen libertad para elegir su estatus político y lograr su desarrollo económico, social y cultural. Derecho a la libre autodeterminación. Es un derecho de primera, segunda o tercera generación, jóvenes. Este es el derecho de los pueblos. Autodeterminarse. Es de primera, segunda o tercera. De tercera. O sea, no es necesario que haya un tercer pacto, porque el artículo 1 de cada pacto ya hace alusión a este derecho de tercera generación. Jóvenes, siempre pausados. ¿Se entendió entonces la naturaleza de la Carta Internacional, tanto de la declaración como de los pactos internacionales? ¿Y por qué uno es voluntario y el otro es vinculante?
Perfecto. Sigamos entonces. Protección de derechos humanos, primero a nivel global. Corte Internacional de Justicia. ¿Dónde queda su sede? En la ciudad de La Haya. ¿Qué estado europeo? Países Bajos. Que algunos incorrectamente todavía, ¿cómo llaman? No sé si encontró usted algún salvaje que todavía dice Holanda. ¿Conoce algún salvaje que diga Holanda? Seguramente varios. Hasta periodistas, ¿no? Ya, no lo olvide. El nombre correcto es Países Bajos. Países Bajos. Órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Encargada. Encargada, sí, ya me di cuenta, Rosario. Encargada de decidir, conforme al derecho internacional, las controversias de orden jurídico entre estados y de emitir opiniones. Ahora dígame, ¿cuál suele ser el tipo de casos que más resuelve la Corte de la Haya? Como el caso Perú-Chile. ¿Por qué se fueron a juicio? ¿Para establecer qué? Para establecer límites. ¿Ya? Para establecer límites entre los países, ya sean continentales o marítimos. La principal razón. Su objetivo es la preservación de la paz. Bueno, relacionado algo con 200 millas, Ángel, ¿no? Algo, pero no principalmente a 200 millas. Está conformado por 15 magistrados. Dejemos a la Corte de la Haya, que es una corte mundial, y no se olvide, en la Corte de la Haya, ¿quiénes litigan? Personas versus países versus países, países versus empresas, personas versus personas. Ya, eso es importante. En la Corte de la Haya solamente litigan estados versus estados, ¿sí? No personas, no empresas, no instituciones, sino estado versus estado, país versus país. A nivel, no, la OEA cuenta con qué? Con un sistema interamericano llamado Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocido como Pacto de San José. Esta convención o Pacto de San José cuenta con, correcto Ángel, y sus sentencias son inapelables. Esta convención o pacto cuenta con dos instituciones, la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte IDH, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fácil, jóvenes, dígame, ¿cuál de los dos organismos es el órgano jurisdiccional? ¿La Comisión o la Corte? Su propio nombre lo indica. ¿Cuál tiene carácter jurídico, jurisdiccional? ¿La Comisión o la Corte? La Corte porque es un tribunal y como tribunal está conformado por jueces que emiten sentencias. ¿La Comisión emite sentencias? ¿La Comisión Interamericana emite sentencias? No. ¿Por qué no? Porque es un órgano no judicial. Profe, entonces, ¿qué hace? Veamos, función principal, promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Y en el ejercicio de su mandato estimula la conciencia, hace promoción. Su sede queda en Washington. En cambio, la sede de la Corte está en Latinoamérica, en la capital de Costa Rica, en la ciudad de San José. Por esa razón también se le llama la Corte de San José. Ahora dígame, si bien es cierto, la Corte emite sentencias definitivas e inapelables, ¿toda denuncia va directamente a la Corte? ¿Toda denuncia hecha por una persona contra un Estado de frente va a juicio en la Corte? No. Primero pasa por manos de quién, para que haga el estudio. Y si cree conveniente, lo deriva a la Corte. Ahí entra a taller esta institución, la comisión. La comisión, correcto Ángel. Y antes de que llegue a la comisión, muy bien dicho, se deben agotar todas las instancias en el país. Una vez agotadas todas las instancias en el país, llámese Perú, recién usted recurre al Pacto de San José. Pero su denuncia, por lo general, va primero ¿a dónde? ¿A la comisión o a la Corte, jóvenes? ¿Cuál es el conducto regular? A la comisión. Y luego es derivada a la Corte. Y lo último, jóvenes, es
Como complemento de todo lo anterior, la Carta Democrática Interamericana fue firmada en Lima. Qué curioso. Mientras las Torres Gemelas se caían, aquí se firmaba la Carta de Lima. 11 de septiembre del 2001. Y tiene eh, propósitos políticos, históricos, sociológicos y jurídicos. Sí, el mismo día. 11 de septiembre del 2001. Y aquí están las principales instituciones que promueven la protección de los derechos en el Perú. Están organizadas en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Son más de 80. ¿Cuáles destacan? El Movimiento Feminista Manuela Ramos, Amnistía Internacional Sección Peruana, el IDL, el Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz, la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y APRODE, que es la Asociación Pro Derechos Humanos. Jóvenes, claves. Pregunta 1. La Carta Internacional de Derechos Humanos es un conjunto de instrumentos proclamados por las Naciones Unidas. Es el principal referente en la defensa, protección y garantía de los derechos humanos. De lo mencionado, identifique los instrumentos que forman parte de esta carta. Está fácil, ¿ah? La declaración, sí. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sí. Y el último, 4. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sí. ¿Cuál es la clave, jóvenes? Está fácil. 1, 2 y 4. Clave. 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. La A. Vamos al problema número 2. El 11 de mayo del 2007, un estado de la región fue condenado históricamente por una masacre donde fueron asesinadas 19 personas. Se demostró que esta acción fue planificada desde el gobierno de turno por narcotraficantes, paramilitares y miembros de la fuerza pública. De lo descrito, el organismo internacional que emitió dicha sentencia, joven, ¿fue la comisión o fue la corte? ¿Quién emite sentencias de este tipo? ¿La comisión o la corte? Y la respuesta es la letra B, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, la B. Penúltima, la 3. En 1985 se constituye en el Perú una coalición de organismos de la sociedad civil para trabajar en la defensa de los derechos humanos. En la actualidad cuenta con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, nada menos, y está acreditada para participar en las actividades de la OEA. El enunciado de referencia, ¿quién? Lo mencionamos al final. A la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que agrupa a más de 80 organizaciones que promueven la protección de los derechos humanos. Y la última, la 4. La Carta Democrática Interamericana es una declaración de carácter regional. Fue firmada en Lima el 11 de septiembre del 2001, en sesión especial de la Asamblea de la OEA. De lo mencionado, identifique los enunciados correctos que mencionen su campo de acción. Veamos. 1. Tipo reconocimiento de la dignidad humana, verdadero, de los derechos humanos. 2. Es una demanda de los pueblos americanos por el derecho a la democracia, verdadero. 3. Es una herramienta de actualización de la Carta Fundacional de la OEA, correcto. La cuarta es incorrecta, que dice, propicia una reflexión sobre la eliminación de la desigualdad. Sería lo ideal, pero no está entre los planes u objetivos de la Carta Democrática eliminar las desigualdades, que es un problema mucho más estructural. Jóvenes, ¿qué marcamos aquí? Si la clave es 1, 2 y 3, ¿qué marcamos? La letra C. Si no logro copiar las claves, ahí se las dejo para el pantallazo respectivo. 1A, 2B, 3D y 4C. Muchas gracias por su participación, jóvenes. Voy a dejar de presentar y mientras hago eso, me despido afectuosamente de ustedes. Espero que la clase haya sido de su agrado. A mí me gustó bastante interactuar con ustedes. Y jóvenes, que tengan un excelente almuerzo, una excelente semana que recién está comenzando. Y no olviden lo que dije al comienzo, ¿no? Concientizar a las personas sobre el lugar donde estamos, ¿no? Me refiero a la cuestión sísmica. Bueno, jóvenes, llegó la parte final. Disculpen que me haya pasado algunos minutos. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Cuídense. Chao. Gracias por su participación.